Hola, 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 buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Bueno, están teniendo porque todavía no ha finalizado. Estamos a pocas horas, obviamente, de finalizarlo. Hola, Cris, hola, Rodri, ¿cómo vas? Hola, Héctor, hola, Alex, Edwin, excelente. Bueno, un segundito, yo comparto por acá que estamos en vivo en Instagram. Acá, dame un segundito. Mm, que estamos en vivo. Dicen, hola, hola Alex, excelente, buenas noches a todos, a las personas que van ingresando. Yo comparto un estado para avisar que estamos en vivo. Yo comparto el link acá, el enlace. Acá estamos en vivo y ahora sí. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, me parece su. Buenas noches, Nicolás. Excelente. Espero que todos se encuentren bastante bien. Yo comparto acá en Instagram. Ahora sí. Para que por lo menos empecemos día de hoy a observar lo que va a ser la sesión de la estructura de mercado y a su vez obviamente realizamos el análisis de la apertura. La verdad pues no he visto mucho cómo han reaccionado los activos con la apertura. Buenas noches, aunque me aparece user. Hola Edson, excelente, excelente. Miren que por lo menos en la encuesta que realizamos, salió por lo menos lo que era la parte de la estructura del mercado. Sabemos que la estructura del mercado es para mí el 70-80% de la entrada y hago mucho siempre énfasis a ello. Buenas noches a todos, buenas noches Augusto, ¿cómo vas? Obviamente hago mucho énfasis a ello y ustedes observan que mi operativa pues básicamente se basa en estructura. Obviamente le agrego lo que es el Fibonacci, pero básicamente el 80-90% de la entrada es la parte de la estructura del mercado. Buenas noches a todos, excelente hermano. Hola Luis, ¿cómo vamos? Excelente. Uy, ¿por qué no me deja? Espérenme un segundo que no me aparece. Ahora sí. Excelente, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a observar la clase de Domina la estructura del mercado. Buenas noches, Cris. Buenas noches, Tato. Bueno, creo que es Álvaro. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo vas? Excelente. Entonces, ¿qué es la estructura del mercado? Principalmente lo que es la parte de la estructura del mercado revela la intención del precio. Sabemos obviamente que nosotros encontraremos ya diferentes estructuras en la gráfica y la idea siempre es colocar las probabilidades a nuestro favor. Porque recordemos que al fin y al cabo nosotros ejecutamos en base a las probabilidades. Entonces buscamos que las probabilidades siempre estén a nuestro favor. Y siguiendo por lo menos lo que es la estructura del mercado, vamos a tener esas probabilidades a nuestro favor. Obviamente va a depender también de otros factores, pero inicialmente de la parte de la estructura. Dicen todo fino, todo tranquilo, mercado dando movimientos tempranito, excelente. Bueno, ¿cómo se comporta Tromo esta semana? Hola Cris y colegas, hola Guillermo, ¿cómo vas? Entonces, recordemos que lo que es la estructura del mercado es el lenguaje base del gráfico. Ya que por lo menos refleja si el mercado está subiendo, está cayendo o bajando o está en rango o también se le conoce como en consolidación. También recordemos que lo que es la parte de la estructura del mercado es más importante que cualquier indicador, ya que los indicadores de hecho se basan en lo mismo que hace la estructura del mercado, se hace en lo que está haciendo por lo menos el mercado mismo, también como lo conocemos como la parte de la acción del precio. Yo por lo menos hago mucho énfasis y siempre menciono mucho de que nosotros debemos escuchar lo que nos dice el mercado, ya que obviamente nosotros siguiendo lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos, se nos va a hacer muchísimo más fácil seguir sus movimientos, se nos va a hacer muchísimo más fácil aprovechar esas buenas oportunidades que el mercado nos está generando a nosotros. ¿Por qué es tan importante? Principalmente porque si nosotros no operamos con estructura o no observamos la estructura, prácticamente estuviésemos haciendo un juego del azar y obviamente la idea es que no entremos en esa parte. Por eso es que mucha gente dice que no, es que el trading es como las apuestas y al fin y al cabo no, porque nosotros hacemos un análisis, buscamos las probabilidades y buscamos que esas probabilidades estén a nuestro favor. Sabemos que al fin y al cabo en un casino
las probabilidades están para la casa. Nosotros acá en el trading podemos colocar las probabilidades a nuestro favor, pero si somos bastante disciplinados y respetamos un sistema como tal, ya que por lo menos lo que es la estructura define un contexto antes de entrar en una operación. Nosotros no entramos por entrar en una operación. Y yo por eso también les digo de que siempre que lleguemos al gráfico, lo primero que nosotros realicemos es identificar la estructura. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Dónde se encuentra? Y no simplemente que yo lo vea y voy a ejecutar una operación por ejecutarla, porque en el largo plazo vamos a perder. También por lo menos el observar la estructura del mercado nos ayuda a evitar entradas de manera impulsiva o en ocasiones de manera emocional, ya que retomando lo que les decía, si nosotros observamos observamos en qué parte de la estructura nos encontramos, se nos va a hacer más sencillo también identificar en dónde está la oportunidad para que nosotros ejecutemos, ya sea a la alza, ya sea a la baja. Pero si nosotros como tal sabemos en dónde nos encontramos y sabemos qué debemos esperar en base a esa estructura de mercado, nos va a ayudar a evitar esas entradas de manera impulsiva. Y por último nos da la ventaja estadística, nos da una ventaja estadística real, ya que por lo menos ahorita que finalicemos esta sesión yo les voy a recomendar que hagan unos ejercicios y se van a dar cuenta que de 10 veces que ustedes realicen un análisis de la estructura, se van a dar cuenta que la mayoría de estructuras que por lo menos ustedes observen van a continuar con la estructura previa que nosotros identificamos. Ejemplo, si observamos una estructura alcista van a ver que en su mayoría van a continuar con la estructura alcista. Si observamos una estructura bajista van a observar que en su mayoría continúa con esa estructura bajista. O sea, pero se van a dar cuenta que en la mayoría de proyecciones que vamos a realizar en base a la estructura del mercado van a continuar con esa estructura previa que nosotros estamos identificando. Por eso también ustedes se van a dar cuenta que vamos a tener esa ventaja estadística, ya que de 10 análisis que realicemos de una estructura, ya sea alcista o bajista, ustedes van a dar cuenta que más del 60-70% va a continuar con esa estructura previa. Obviamente van a haber en ocasiones donde el mercado quiebra las estructuras y nos van a dar stop loss, efectivamente, que también de eso vamos a hablar en próximas láminas. Sabemos que nosotros tenemos 3 tipos de estructura o también se le conoce como los 3 estados del mercado. Tenemos estructura alcista, que está compuesta de puntos estructurales altos más altos y bajos más altos, y tenemos estructuras bajistas que están compuestas de puntos estructurales bajos más bajos y altos más bajos, que a continuación los vamos a observar. Y también tenemos lo que es la estructura en rango o como popularmente se le conoce como consolidación. Estos son los 3 tipos de estructura que nosotros nos vamos a encontrar en el mercado. Estructura alcista, compuesta de altos más altos y bajos más altos. Estructura bajista, compuesta de bajos más bajos y altos más bajos. Y estructura en rango o consolidación. O también la consolidación se le conoce como estructura lateral. Por si reitero en algún momento escuchan, el mercado está en rango, o el mercado está en consolidación, o el mercado está en una estructura lateral, sabemos que estamos haciendo referencia a lo mismo. Tenemos lo que es la estructura alcista, que es cuando el mercado tiene intención a continuar a la alza, ¿cierto? Mercado con intención alcista. La estructura alcista está compuesta por puntos estructurales altos más altos y bajos más altos. Esa siempre va a ser su secuencia. Vamos a observar altos más altos, retrocesos que crean bajos más altos, impulsos que crean altos más altos que los puntos anteriores, retrocesos, bajo más alto, impulso, alto más alto. Nosotros observaremos que en la estructura alcista siempre vamos a tener esta secuencia. Recuerden, alto más alto y bajo más alto. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque la estructura bajista tiene puntos estructurales que tienen un nombre bastante similar, pero son bastante diferentes. Entonces por eso obviamente hago tanto énfasis. Recuerden, altos más altos y bajos más altos. Esa es la secuencia de la estructura alcista. En la estructura alcista los compradores dominan, o sea, tenemos más probabilidades de que si nosotros ejecutamos compras en una estructura alcista, tenemos más probabilidades de que el mercado continúe en esa estructura a la alza y obviamente vaya a darnos esos profits si hemos ejecutado compras. Obviamente vamos a tener ya directamente niveles de FIBO, soporte, resistencia o
patrones de velas, vamos a tener ya puntos clave donde buscaremos ese retroceso, pero principalmente en esos puntos estructurales de la estructura alcista. Siempre recuerden, altos más altos, bajos más altos, y los compradores van a dominar el mercado en lo que es esta estructura. Por eso tenemos más probabilidades de que si ejecutamos compras, nuestras compras o nuestras entradas salgan en positivo. Como digo, acá hay varios factores como ubicación del stop loss, que eso se observará en siguientes temas. Y recordemos que principalmente una de las, valga la redundancia, principales confirmaciones que tenemos para identificar esas estructuras alcistas es que el mercado está generando nuevos altos que superan a los anteriores, altos más altos y bajos más altos que los puntos anteriores. Dicen buenas noches Janet, ¿cómo vas? Buenas noches Federico, excelente. Eso inicialmente en lo que es la estructura alcista. Tenemos también lo que es la estructura bajista. Acá por lo menos el mercado tiene intención de continuar a la baja. Mercado con intención bajista. La secuencia de puntos estructurales de una estructura bajista es bajos más bajos y altos más bajos. Entonces nosotros observaremos impulsos, bajo más bajo, retrocesos, altos más bajos, impulso nuevamente, bajo más bajo, retroceso, alto más bajo, impulso, bajo más bajo y así sucesivamente. Esta siempre va a ser la secuencia de la estructura bajista, creando por lo menos lo que son puntos estructurales bajos más bajos y altos más bajos que los puntos anteriores. Y acá los vendedores dominan como tal el mercado. Por eso en la estructura bajista tenemos más probabilidad de que si ejecutamos ventas, el mercado vaya a darnos lo que son esos trades en positivo. Cuando nosotros observamos una estructura bajista, vamos a tener mayor probabilidad de que el mercado continúe a la baja. Por eso obviamente a nosotros nos conviene ejecutar ventas, porque sabemos que las probabilidades respecto a la estructura van a estar a nuestro favor. Por eso obviamente siempre, y vuelvo y reitero, siempre hacemos énfasis a ir a favor de la estructura, ir a favor de la fuerza de ese movimiento que estamos observando en la gráfica, porque tenemos las probabilidades a nuestro favor. Y la confirmación obviamente es que el mercado está generando nuevos bajos que rompen los anteriores, como lo que son bajos más bajos y altos más bajos. Bajos más bajos que los puntos anteriores y altos más bajos que los puntos anteriores. Eso obviamente en lo que es la estructura bajista. Y también tenemos lo que es el rango y la consolidación, o también se le conoce como estructura lateral, que es cuando el mercado respira, ya que obviamente no tenemos una dirección clara. También se le conoce como acumulación, porque el mercado lo que hace en esa lateralización o de consolidación es acumular órdenes, está acumulando órdenes tanto de compradores como de vendedores, y obviamente es peligroso para operar sin contexto. Por eso ustedes ven, y siempre de pronto lo ven en los en vivos, que cuando yo les digo, cuando el mercado está lateralizado, yo en lo personal o no opero, o en caso tal de operar minimizo riesgos, ya que obviamente no tiene una dirección clara. Obviamente el mercado es muchísimo más lento, entonces prefiero esperar que se acomode muchísimo mejor, que tenga una estructura más fluida, y ahí sí aprovechar nuestros movimientos, pero ya en una estructura más fluida. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta en lo que es la parte de la estructura son los cambios de estructura, o también se le conocen como los cambios de tendencia, ¿cierto? Las señales de giro en el mercado. Tenemos lo que es el falso rompimiento, que yo lo hablo bastante, y tenemos lo que es la ruptura clave para identificar un cambio de tendencia o un cambio de estructura. Detectar esto nos va a ayudar a nosotros a anticiparnos a la nueva dirección del mercado o aprovechar obviamente nuevas y buenas oportunidades. Primero tenemos lo que es la parte del falso rompimiento. Inicialmente es una señal engañosa, ya que nos induce a nosotros a que está generando un cambio de tendencia cuando realmente no lo está haciendo. Es un movimiento bastante rápido y sin confirmación, y también ocurre en zonas de liquidez o sin volumen. Normalmente lo que son los falsos rompimientos también se le conoce como lo que es una manipulación o lo que es una sacada de liquidez, pero básicamente es lo mismo. Entonces acá nosotros observamos que el mercado estaba generando esta sucesión de altos más altos, retrocesos, bajo más alto, como lo observan acá, y nuevamente este alto más alto.
Entonces, después de un impulso viene el retroceso. Entonces, observamos que ese retroceso llegó al nivel de nuestro bajo más alto. Y a su vez también observamos que es un movimiento rápido, ya que el mercado cae fuertemente con una vela y la siguiente vela vuelve a ingresar por encima de nuestro bajo más alto. Cuando el mercado nos genera esto a nosotros, es un falso rompimiento. Entonces, al nosotros observar este falso rompimiento, nosotros no lo tomamos en cuenta, nosotros lo omitimos, porque como dice su nombre, es un falso rompimiento. Entonces, como es falso, nosotros no lo debemos de tener en cuenta. Entonces, al no tenerlo en cuenta, al omitirlo, nosotros seguimos observando el mercado en una estructura alcista y simplemente esto que el mercado generó nosotros lo omitimos porque es un falso rompimiento. Entonces, hay veces que las personas, cuando el mercado hace esto, simplemente ya cambian su chip, porque dicen, el mercado acá me generó un bajo más bajo, y esperan un retroceso para continuar pensando en ventas. Y el mercado es donde sigue subiendo y lo sacan stop loss, pero es porque no observaron que el mercado les generó un falso rompimiento. Y obviamente cuando el mercado a nosotros nos genere ese falso rompimiento, nosotros no lo vamos a tener en cuenta, nosotros lo vamos a omitir. Cuando el mercado genera ese falso rompimiento, seguimos contemplando nuestros mismos puntos estructurales y seguimos observando o esperando las mismas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de la estructura alcista? Que el mercado continúe a la alza. Entonces, obviamente es lo que nosotros vamos a estar esperando cuando observemos un falso rompimiento, que las probabilidades continúen de la misma manera que veníamos observándola, y es que el mercado siga subiendo fuertemente. Y tenemos lo que es la parte de la ruptura clave, que esta es la confirmación de un cambio de estructura real, que ahí es cuando nosotros de estar pensando en compras pasamos a pensar en ventas. El precio rompe un nivel estructural, ya sea un bajo más alto o un alto más bajo. En la estructura alcista rompe un bajo más alto, como lo estamos viendo acá en este ejemplo. Y en la estructura bajista rompe o quiebra un alto más bajo, porque el mercado viene generando bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, y genera el rompimiento de un alto más bajo. Y esto marca el inicio de una nueva tendencia o fase del mercado, que obviamente cuando esto sucede, lo que debemos hacer, o en lo personal lo que yo hago, es cambiar de chip. ¿Por qué? Porque cuando yo observo una estructura alcista, yo me pongo un chip de solo pensar en compras. Siempre pienso en compras, 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 hasta que el mercado me genere esa ruptura clave. Que el mercado, un ejemplo de la estructura alcista, me quiebre el bajo más alto. Cuando esto sucede, que el mercado me quiebra el bajo más alto, ahí yo ya vengo a cambiar mi chip y empiezo de estar pensando en compras, paso a pensar en ventas. Entonces ya por lo menos mi chip es solo ventas, 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 ventas. Y si el mercado me llegase a quebrar el alto más bajo y me quiebra una estructura bajista alcista, vuelvo a cambiar de chip de ventas a compras. Y así sucesivamente, siempre yendo a favor de la estructura, siempre yendo a favor de la probabilidad de la estructura del mercado. Entonces, recordemos, el mercado, yo siempre le digo, el mercado nos está hablando. Ya es cuestión de nosotros querer escucharlo. Porque hay muchas ocasiones, y miren que eso nos pasa mucho cuando estamos iniciando, y estoy siempre seguro que a más de uno le habrá pasado, y es que hay veces las personas, o bueno, me incluyo, nosotros las personas, vemos que el mercado está subiendo, subiendo, subiendo y queremos buscar ventas. Nosotros, el mercado suba, suba, suba y uno dice, no, es que ya ha subido mucho, ya es hora de que caiga. Nunca es hora de que el mercado suba o caiga. Créanme, el mercado va a hacer los movimientos que él quiera cuando él lo desee. El mercado no va a hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos a la hora que queramos. No, nosotros nos debemos adaptar a lo que el mismo mercado nos está queriendo decir. Pero eso ya va netamente en nosotros. Porque como digo, hay personas que, ejemplo, el oro. Hay personas que el oro comienza a ser máximos históricos y las personas empiezan a vender, 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 solo porque está en un máximo histórico. Cuando la estructura del mercado sigue diciendo que está alcista. Y las personas venda, venda, el mercado suba, 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 y es donde muchas veces quemamos cuentas o perdemos gran porcentaje de nuestra cuenta. A lo mejor solo por querer llevarle la contraria al mercado en ese sentido. O si, yo siempre también lo hablo de más que todo del ego, porque hay veces el mismo ego
nos cega en ese sentido, de que a lo mejor uno quiere ejecutar 20, quiere que sus ventas salgan en positivo y sigue vendiendo, pero no nos damos cuenta que el mismo mercado nos está diciendo que realmente no le interesa caer, sino que va a seguir subiendo. Entonces, básicamente es enfocarnos en lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos. Pero también ahí es donde entra el trabajo de nosotros querer escuchar lo que el mercado nos está queriendo decir. Entonces recordemos, todo gira en torno a la estructura. Obviamente con la estructura nosotros combinamos lo que son muchísimos conceptos. Hay personas que utilizan como tal indicadores, hay personas que utilizan Fibonacci, hay personas que utilizan patrones de velas, hay personas que utilizan líneas de tendencia, soporte, resistencia. Hay personas que utilizan order blocks, imbalance, o sea, podemos combinar lo que es la estructura del mercado con los conceptos que nosotros deseamos. Ya obviamente esto entra en cada persona o cambia en cada persona porque no todos analizamos con lo mismo, no todos operamos con lo mismo, pero sí podemos combinar inicialmente lo que es la estructura con todo tipo de conceptos y herramientas. Lo que es la estructura del mercado nos da a nosotros claridad, contexto y control, ya que obviamente al saber en qué parte de la estructura nos encontramos tenemos claridad y obviamente vamos a tener control de aprovechar esas buenas oportunidades que el mismo mercado se está encargando de mostrarnos. Aprendamos a leer lo que es la estructura, más no adivinarla, y esto lo hacemos básicamente escuchando lo que el mismo mercado se está encargando de decirnos. Ejemplo, vamos a pasar a la gráfica, vamos a pasar ya a lo práctico. Un segundito. Dicen, ¿importa el tamaño de las velas en el rompimiento de estructura? Por ejemplo, que salga una vela con cuerpo, luego dos Morningstar o menos dos velas que completen la Morningstar. No importa tanto el tamaño, no importa la verdad tanto el tamaño como tal de la vela, siempre y cuando no sean más de 3 velas. Si el mercado te genera 3 velas fuera de lo que es esa zona, vamos a suponer acá, como lo estamos viendo, si el mercado nos genera a nosotros más de 3 velas con cuerpo por debajo de la zona, ya es un rompimiento, ¿cierto? Una ruptura clave. Pero si el mercado nos genera, un ejemplo, una vela, la segunda vela fuera de la zona y la tercera ingresa, o sea, supongamos que en estas dos velas hubiera una en el medio, obviamente nosotros lo seguiremos conservando como una estructura alcista y esto obviamente como un falso rompimiento que debemos omitir para seguir pensando en compras y seguir con esa estructura alcista. Ahora, si observamos, miren esta de lo que es el USD-GEM. No sé si recuerdan que esta fue la operación que nosotros ejecutamos el día viernes. No sé si ustedes lo recuerdan. Miren que por lo menos acá el mercado nos generó a nosotros todo este impulso bajista. Que miren, es la misma operación que ejecutamos el viernes. Y ustedes observan que le hicimos el análisis desde cero y vemos el antes y el después. Entonces, miren que acá teníamos lo que es el alto más bajo, ¿cierto? Este es el alto más bajo. Y aquí nosotros tenemos el bajo más bajo. Entonces, observen cómo el mercado llegó a hacer este retroceso a nuestro alto más bajo, que voy a emitir el FIBO, acá, miren, a nuestro alto más bajo, y observen que acá lo hizo con mecha. Ahí me preguntan, ¿con cuerpo y mecha? Sí, por lo menos si es con cuerpo y mecha, nosotros obviamente lo consideramos como falso rompimiento. De la única manera que ya lo conservamos como una ruptura clave es cuando el mercado nos genera 3 velas con cuerpo fuera de la zona. Miren, acabo de colocar el ejemplo. Acá el mercado generó una mecha. Esto es falso rompimiento, también se le conoce como sacada de liquidez. Ahora, si de pronto el mercado acá en este punto nos hubiese hecho una vela fuera de la zona, 2 velas fuera de la zona, acá miren, que va a hacer esto un poco más amplio, acá. Un ejemplo que nos haga una vela fuera de la zona, ¿cierto? 2 velas fuera de la zona y la tercera vela, ¿cierto? Con cuerpo, acá genera 3 velas con cuerpo fuera de la zona. Nosotros así lo estaríamos considerando como una ruptura clave, ya no está quebrando la estructura. Ahora, si esa tercera vela ingresara nuevamente por debajo de ese alto más bajo, esto es un falso rompimiento. O sea, el rompimiento tiene que ser con 3 velas con cuerpo, bueno, en mecha, pero con cuerpo fuera de la zona.
Pero si nos genera dos velas con cuerpo fuera de la zona y la tercera ingresa, nos va a estar generando a nosotros un falso rompimiento, en lo cual nosotros seguiremos conservando los mismos puntos estructurales y observándolo con las mismas probabilidades de que sabemos que lo más probable es que el mercado va a continuar con esa estructura bajista. Por eso ustedes de pronto ven que siempre que me preguntan respecto a la estructura y me dicen, no, es que, vamos a suponer, hay veces que ven así el USD Yen y me dicen, Chris, no, el USD Yen ya está para subir. Y yo les digo, yo de la única manera que cambio mi chip de pensar en ventas a compras es si el mercado me quiebra este nivel. Si el mercado no me quiebra este nivel, yo lo voy a seguir observando en esa estructura bajista. Ahora, si observamos lo que es el oro, miren, acá el orito, el orito ha estado chévere. Observen cómo el oro ha estado bastante lateralizado ya en esta zona. O sea, sabemos que no es una estructura alcista, pero a su vez observen, este color no. Observen cómo el orito está bastante lateralizado en esta zona. Acá. Yo sé obviamente que viene de esa estructura alcista que nos viene generando y que creo que hasta acá tocó, bueno, estuvo muy cerca de generar máximo histórico el orito. Pero observen que está en esta lateralización. Entonces yo prefiero que se acomode muchísimo mejor el mercado cuando observo una lateralización, que se acomode muchísimo mejor para yo observar una mejor oportunidad. Porque las lateralizaciones tienden a ser muchísimo más lentas. Hay en ocasiones que en los retrocesos el mercado empieza a darte una entrada y a su vez empieza a lateralizar. Entonces obviamente cuando hemos observado eso, lo hemos también observado acá en vivo, yo por eso les digo, está lateralizado, minimicen el riesgo a la hora de ejecutar una operación por lo mismo. Porque el mercado se queda más tranquilo, es pues muchísimo más lento, entonces por eso no es que me guste tanto operar las lateralizaciones. Prefiero esperar que el mercado, un ejemplo, o quiebre la estructura en la parte inferior y ya tener una estructura más fluida, o quiebre la estructura en la parte superior y comience a tener una estructura un poco más fluida. Va a ser obviamente, bueno, para mí va a ser muchísimo mejor, ya que me gusta operar cuando el mercado está generando esa estructura fluida. Si observamos, era ahorita creo que esta del... sí. Si observamos esta del euro dólar, miren, si observamos esta del euro dólar, miren cómo acá el mercado nos generó a nosotros este bajo más alto. Voy a marcar así, bajo más alto. Y observen acá el mercado cómo nos hizo a nosotros este alto más alto. Bajo más alto, alto más alto. Si ustedes también logran observar, el mercado ha generado retroceso o está generando ese retroceso desde el día viernes. Sabemos obviamente que el mercado había cerrado, pero miren, ha aperturado y ya está comenzando a generar toda esa subida. Yo sé que es más probable por esa estructura que estoy observando que el mercado continúe a la alza. En base a la estructura, yo sé que tengo mayor probabilidad de que el mercado continúe a la alza por esa estructura previa que yo le estoy identificando. Ahora, el punto de entrada, como digo, puede variar, que eso lo vamos a observar en siguientes clases, en siguientes sesiones. Pero miren que por lo menos respecto a la estructura, yo ya sé que es alcista. Yo ya sé que tengo mayor probabilidad de que el mercado continúe en la estructura alcista en base a esa estructura previa que yo le estoy identificando. Entonces ya va a estar en mí en decir dónde voy a ejecutar. Eso ya, reitero, cambia en base al concepto o herramienta que nosotros estamos utilizando, pero ya la dirección del mercado la vamos a tener y la entrada que vamos a ejecutar también, porque como digo, estructura alcista, entonces yo sé que voy a ejecutar una compra. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo mayor probabilidad de que el mercado continúe en ese escenario alcista por esa estructura previa que yo le estoy identificando. Ya el punto de entrada obviamente va a cambiar. Pero ¿qué pasa si el oro sube y sube y sube? Nos queda esperar, aprovechar que haga los retrocesos y seguir aprovechando obviamente esa subida. Porque obviamente recuerden que al fin y al cabo nunca vamos a ver un impulso infinito a la alza. No, siempre es impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces en esos retrocesos, un ejemplo que haga el oro, van a ser aprovechables para nosotros. El otro también que había dado un movimiento similar era... No, libra dólar... Había uno, miren, por ejemplo esta del... bueno, miren, esta libra yen, la voy a colocar así en 15 minutos. Observen,
esta de Libra Yen, acá el mercado nos había generado a nosotros este alto más bajo y bajo más bajo. Acá el mercado quiebra la estructura, creándonos así un alto más alto. Mira, alto más alto. Entonces acá tenemos este alto más alto. El mercado nos hace a nosotros este retroceso. Mira, nos hizo este retroceso y acá nos creó un bajo más alto. Acá, bajo más alto. Y acá un nuevo alto más alto. Para lo que es el Libra Yen. Nuevamente un alto más alto. ¿Cierto? Ahora, observen que este era el impulso que tenía el Libra Yen. Que obviamente lo generó con ese gap el día de hoy. Y miren cómo acá el mercado nos generó un quiebre de estructura. Porque ya nos quiebra nuestro bajo más alto. Entonces, claro, al quebrarnos a nosotros lo que es nuestro bajo más alto, observen que va a ir a generar un nuevo punto estructural. Que este ya se convierte en un bajo más bajo. Acá, en un bajo más bajo. Entonces, observen cómo acá ya nosotros debemos de cambiar de chip. ¿Por qué? Porque veníamos pensando en una estructura alcista donde teníamos bajo más alto y alto más alto y ya por lo menos vemos que el mercado nos quiebra la estructura y nos crea un bajo más bajo. También, exacto, como se le conoce como choch, ¿cierto? Que es el rompimiento de la estructura. Entonces, miren que acá ya nosotros cambiamos de chip. De estar pensando en compras a estar pensando en ventas por este rompimiento de la estructura y que ya obviamente yo le esperaría es un retroceso para que continúe a la baja porque por la estructura que le estoy observando yo sé que tengo mayor probabilidad de que el mercado continúe con esas ventas y obviamente si yo ejecuto ventas sé que va a tener esa probabilidad a mi favor. Ahora el punto obviamente donde yo ejecute va a definir también mucho, porque claro, hay veces uno puede poner un stop loss muy corto, el mercado va y te saca en stop loss y después da el movimiento, que eso ya cambia, pero obviamente en base a la estructura y en base a la dirección, sabemos que vamos a tener esas probabilidades a nuestro favor. Chris, yo le doy alcista Libra Yen para retroceder el gráfico en 5, Luis, ¿cierto? Creo. Acá. Mira, así, sino que ha alargado mucho. Creo que lo estabas así, creo que lo estabas observando así, creo. Ahí. Ah, sí, con el de, sí, sí, con el movimiento alargado. Sí, ese también lo hizo, míralo, acá. La mayoría de yenes están así, que es como lo estamos observando, mira. Creo que así, tal cual lo estás observando, pero yo lo coloco en 15, que es por el movimiento que dio con la noticia. Así. Así. Mire, con todo este movimiento. Así. No, por lo menos en este caso vamos a suponer Libra Yen. Yo porque no lo había alargado así. Estaba viendo así corto, pero es lo mismo. Acá, mira. Pero yo lo pongo en 30 minutos acá. Que venía obviamente. Y eso que en 30. Claro, en 30 minutos ya cambia. Porque mira cómo se ve en acá. Cierto, en 15 y en 30. Que ya obviamente sí cambia porque acá genera los falsos rompimientos, mira. Y si lo pongo, claro, en 5 sí cambia por esto. Está muchísimo más, creo que está muchísimo más alargado así, Luis, mira. Acá ya se ve más, bueno, pero así acá se va a generar el bajo más bajo. Sí, sí está así, alargado. Solo que viene así alargado desde el miércoles de la semana pasada. Miren, acá. Ya había creado el bajo más bajo. El alto más bajo, acá, el bajo más bajo y el alto más alto. Creo que así lo debes de tener tú, ¿cierto? Ahí me comentas. Creo que así se debe tener, sí. Sí, correcto. Hola, Cris, y en ese caso ya puedes marcar FIBO. Rodri, sí. Sino que como digo, ya depende obviamente de la parte de la parte por lo menos o los conceptos que utilice, ¿cierto? Obviamente acá estamos observando más que todo la parte de la estructura, la parte de la dirección del mercado, y obviamente pues cómo se nos está comportando y las probabilidades que nosotros tenemos en base a esa estructura previa que estamos identificando.
Miren por lo menos también esta del petróleo, que también había alargado algo similar. Acá, observen, esta del petróleo venía con un escenario bajista, porque venía creando sucesión de bajos más bajos. Miren, acá el mercado nos generó a nosotros un bajo más bajo, acá un alto más bajo y acá nuevamente un bajo más bajo. Entonces, si logramos observar hasta este punto, miren que el mercado venía generándonos a nosotros sucesión de bajos más bajos y de altos más bajos. Recuerden que la secuencia de la estructura bajista son altos más bajos y bajos más bajos. Y observen cómo el mercado venía bajo más bajo, retroceso, alto más bajo y nuevamente impulso, bajo más bajo. Pero observen que el mercado acá generó todo este movimiento que nos creó un nuevo alto más alto. Claro, al observar nosotros esto, ya sabemos que cambiamos de chip, de estar pensando en ventas a pasar a pensar a compras, porque el mercado ya nos generó un punto alto, más alto que el punto anterior. Entonces acá es donde cambiamos nuestro chip, porque veníamos pensando a lo mejor en ventas y ya pasamos a pensar netamente en compras. Sabemos que la dirección es alcista, por ende ya sabemos que la entrada es compras. ¿Por qué compras? Porque sabemos obviamente que al observar esa estructura alcista tenemos las probabilidades más altas de que el mercado continúe con ese movimiento a la alza. Reitero, el punto de entrada ya puede llegar a cambiar por a lo mejor Fibonacci, soporte, resistencia, líneas de tendencia, order, block, imbalance, indicadores. Ya puede llegar a cambiar el punto de entrada, que obviamente eso también va a definir mucho respecto a si es TP o si es stop loss. ¿Por qué? Porque hay personas que operan a lo mejor y ponen un stop loss un poco más pequeño con el riesgo de que el mercado los vaya a sacar fácilmente en stop loss, pero a lo mejor tienen un riesgo-beneficio alto. Como hay personas que a lo mejor amplían un poco más su stop loss y buscan un riesgo-beneficio menor, que también es válido, porque al fin y al cabo el objetivo es tener esa ganancia al finalizar como tal nuestro mes, que en el largo plazo estemos saliendo rentables. Entonces, miren por lo menos nosotros cómo solo en base a la estructura ya tenemos la dirección, ya tendríamos la entrada que vamos a ejecutar y obviamente el por qué. Como yo les decía, el tener ese contexto y obviamente tener claridad en qué estructura nos encontramos, cuál es la entrada que nosotros vamos a ejecutar y por qué. En este caso buscaríamos a lo mejor una compra porque sabemos que aumentamos la probabilidad de nuestras entradas yendo a favor de esa estructura. Y también ustedes hagan este ejercicio. De pronto no se queden obviamente con lo que yo les estoy comentando, sino que hagan este ejercicio. Realicen un ejemplo 10, 20 análisis, los que ustedes deseen, y se van a dar cuenta que la mayoría va a continuar en esa estructura previa que le estamos identificando, más del 60-70%. Van a observar que van a continuar en esa estructura previa que nosotros le estamos identificando. Pero también a lo mejor, como todos pueden llegar a tener diferentes conceptos a la hora de analizar, también se van a dar cuenta que no siempre el mercado les va a llegar a ese punto de ejecución que cada uno de ustedes tiene. Pero respecto a la estructura, se van a dar cuenta que en su mayoría los análisis que realicen van a continuar en esa estructura previa que ustedes están identificando. Vamos a observar otros dos. Bueno, el NAS, que quebró la estructura y generó también gap. Miren, acá lo estamos observando, una estructura bajista, lo mismo. Ya nos creó a nosotros sucesión de alto más alto acá. Este alto más alto. Generó este retroceso, bajo más alto y obviamente con lo que ha sido ese gap que aperturó pues ahorita, acá tenemos ese alto más alto. Entonces yo sé que si yo por lo menos observo esa estructura alcista en el NAS, yo sé que voy a tener mayor probabilidad si el mercado mayor probabilidad de ejecutar compra, ya que por lo menos observo esa estructura alcista y tengo esas probabilidades de la dirección a mi favor. Ya obviamente reitero nuevamente, depende del punto de ejecución que nosotros tengamos en base a X o Y concepto, que puede variar si es TP o si es stop loss. O sea, ya va a cambiar completamente. Que eso nosotros lo vamos a dejar para otra sesión. Pero principalmente lo que es la dirección y la entrada como tal, que sería una compra, se van a dar cuenta que vamos a tener esa probabilidad a nuestro favor. Ahí también me preguntaba si de pronto una entrada, no. No, por el momento no hemos ejecutado entradas. El mercado obviamente ha aperturado y está generando reacción para algunos activos, pero
no hemos visto como tal ningún tipo de entrada. USDCAD, miren el USDCAD, lo mismo. Esta también nosotros la proyectamos el día viernes y lo mismo. Voy a omitir el FIBO. Acá teníamos nuestro alto más bajo, miren, y acá tenemos nuestro bajo más bajo, si logramos observar. Y miren cómo el mercado obviamente hizo ese retroceso casi hasta ese alto más bajo, casi al inicio del impulso que hemos obtenido, miren, y a su vez está ya rumbo a generar ese nuevo bajo más bajo. ¿Y qué le estamos esperando nosotros que el mercado nos genere? Un nuevo bajo más bajo. ¿Por qué? Porque la estructura es bajista. Entonces, por eso también siempre que ustedes me preguntan, ¿cómo ves X o Y activo? Yo les digo, no, yo lo veo generando mínimo otro bajo más bajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la estructura es bajista, pero cuando la estructura es alcista, yo les digo, no, yo lo sigo observando a la alza. Por ejemplo, cuando me preguntan mucho del oro, yo digo, no, yo lo sigo viendo alcista, pero con toda, o sea, que siga subiendo. ¿Por qué? Porque la estructura no ha roto. Y por eso, como no ha roto, entonces yo no cambio el chip. Entonces miren que obviamente van entendiendo un poco más de mi observación frente a la gráfica. De que cuando yo lo observo alcista, full compras hasta que me quiebre la estructura y sí cambio de chip. O full bajistas y full ventas hasta que me quiebre ese alto más bajo y ahí sí llego a cambiar de chip. Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Qué método de lectura usas, amigo? Más que todo, acción del precio, que es lo que estamos hablando hoy, estructura del mercado, y utilizo una herramienta que se llama Fibonacci para ya tener el punto de ejecución. Acá el Bitcoin, miren por lo menos el Bitcoin, si ustedes ven el Bitcoin en la actualidad está quebrándonos la estructura, que va a generar un bajo más bajo, aquí genera un alto más bajo, miren. Entonces, miren que por lo menos hasta acá, miren, hasta este punto, así. Uy, no, esperen. Tengo que retrocederlo. Es que está no terminado. Esperen que pasen 20 segundos. Me dicen, bro, hasta que te rompa la estructura, pero ¿en qué temporalidad? Yo en lo personal siempre busco 5 minutos. Porque yo analizo netamente en 5 minutos. Ahora, si de pronto tú vas a utilizar la fractalidad, claro, o sea, te puede quebrar la estructura en 5 minutos, pero en 4 horas puedes seguir conservando la misma. Obviamente porque es una temporalidad un poco más macro y va a demorar un poco más en generarte ese rompimiento. Entonces, es en la temporalidad obviamente que estés realizando ese análisis o esa proyección. Yo, como digo, en lo personal siempre lo hago en 5 minutos, entonces veo los rompimientos de 5 minutos. Si de pronto tú utilizas la fractalidad, debes observar las dos temporalidades y entender obviamente cómo se van sincronizando ambas temporalidades para que le puedas sacar provecho. Esperen, yo adelanto. Miren, por lo menos esta del Bitcoin. Acá. Hasta este punto, yo lo hubiese observado bajista. Hasta este punto. ¿Por qué? Porque tengo acá mi alto más bajo y acá tengo mi bajo más bajo. ¿Cierto? O sea, miren que acá la secuencia es bajista. Ahora, observen que el mercado en la actualidad está generando un movimiento por encima del alto más bajo, si ustedes logran observar. Entonces, es aquí cuando nosotros nos encontramos este tipo de escenario, y qué chévere que nos lo encontramos en este momento, es aquí cuando yo les digo a ustedes, no, esperemos que si nos genera un falso rompimiento o un rompimiento de la estructura. Porque si genera un falso rompimiento en base a mi operativa, me va a generar una oportunidad. Pero si genera un rompimiento de la estructura, entonces yo ya cambio mi chip. Porque estoy pensando a lo mejor en ventas y ya voy a cambiar mi chip a pensar en compras, dependiendo del mercado que haga allí. Porque recordemos que si el mercado, un ejemplo, me genera 3 velas con cuerpo fuera de esta zona, me está generando un rompimiento. Si el mercado me genera, un ejemplo, esta vela y esa siguiente que está creando, que le faltan 3 minutos, finaliza por debajo, es un falso rompimiento. Entonces, por eso cuando el mercado sale de ese punto, yo siempre le digo a ustedes, no, esperemos a ver si nos genera falso rompimiento o el rompimiento de la estructura. Porque si genera falso rompimiento, me genera una oportunidad, pero si me genera rompimiento de la estructura, cambio el chip de estar pensando en ventas a compras o viceversa. ¿Qué opinas del heliotismo, bro? Yo lo aprendí un tiempo. O sea, la verdad, todas las estructuras son chéveres. Ustedes de pronto a mí nunca me van a escuchar diciendo, no, es que esa estructura es mala. No, créanme que todas las estructuras, todas las estrategias funcionan. El tema es que nosotros nos debemos adaptar netamente a una estrategia.
ya sea de pronto ondas de Elliott, Smart Money, Market Maker método, chartismo, acción del precio, trading institucional. Créanme, sea cual sea la estrategia que estemos utilizando, funciona. Es cuestión de que nosotros la hagamos funcionar. Porque en muchas ocasiones uno puede compartir una muy buena estrategia, pero realmente, bueno, lo hablo por lo menos en mi caso y en mi ejemplo. Yo aprendía muchas estrategias y yo no era rentable, pero las estrategias que yo aprendía sí lo eran. Porque un ejemplo, habían personas que utilizando la misma estrategia que yo aprendía y lo aprendía con compañeros, ellos tenían buenos resultados y yo no. Entonces, hay veces la estrategia sí es rentable, pero el trader no es rentable, que ahí es donde entra la mentalidad de la que siempre hablamos. Entonces, también es tener la mentalidad que se sincronice con esa estrategia para obviamente tener esa rentabilidad de manera consistente. ¿Cómo es el oro? El oro está bastante consolidado. Bastante lateralizado, mire. Pero lo sigo viendo alcista. Porque no, o sea, no ha roto bajos más altos. Entonces, como digo, hasta que no me quiebre el bajo más alto, sigo pensando en que va a continuar a la alza y que va a seguir generando máximos históricos. Hasta que no me quiebre un bajo más alto. Si me quiero un bajo más alto, sí, cambio el chip. Ahí sí empiezo a verlo en ventas. Pero siempre y cuando se mantenga generándome bajos más altos y altos más altos, mi chip va a seguir observándolo a la alza. Quiero observar esa del Bitcoin que está generando falso rompimiento. Ay. 50 segundos. Y el último, buenas noches, bueno, que me aparece user, no me aparece el nombre, buenas noches, ¿cómo vas? En el último impulso alcista antes de que consoliden. Sí, sí. Y el CADGEN tiene el mismo, bueno, aunque miren, quiero mostrarles esta del Bitcoin. Entonces, esta del Bitcoin, faltan 30 segundos. Si finaliza así, por debajo del alto más bajo, esto sería un falso rompimiento. Y al ser un falso rompimiento, yo lo seguiría observando con ese movimiento bajista. Y estaría esperando que por lo menos el mercado continúe generando toda esa caída y que vaya a generar un bajo más bajo. Ya como digo, en base a cómo uno opere, que ya ahí entran otros factores, ya obviamente algunos entran, algunos no, algunos esperan algo, algunos no, sino que inmediatamente están entrando su operación, que ya por lo menos eso puede variar. Pero respecto a la estructura y la dirección, miren que lo estaría observando a la baja. Me dice, indica, el CAD está igual que el Libra Yen acá. Está bastante alargado de lo que fue la semana anterior, que venía generando sucesión de bajos más bajos y ya generó todo ese movimiento alcista. Es lo mismo, miren, generó este punto bajo y este alto más alto. Y miren que por lo menos al ser la estructura alcista, sabemos que por lo menos yo seguiría observando todo ese movimiento fuerte a la alza. Y logramos observar. El NZDCAT, vamos a hacerle el análisis al NZDCAT. El NZDCAT, está bonito. O sea, en el sentido de que generó este alto más alto, acá, este bajo más alto. Es lo que ya generó rompimiento. Porque miren, acá el mercado nos generó a nosotros un alto más alto. Acá miren que hizo un pequeño retroceso, pero fue retroceso, bajo más alto. Y acá nuevamente un alto más alto, el cual observen que nos hizo rompimiento de la estructura, creando este bajo más bajo. Entonces yo ya esperaría es un retroceso para que el mercado me genere toda esa reacción a la baja en el NZDCAT por ese rompimiento. Chris, ¿cuál sería tu bajo más alto para cambiar el chip en cuanto al oro? Que me quiebre por lo menos este punto. Que el mercado me quiebre este punto ya directamente. Acá. Cuando el mercado me quiebre este punto, que sería los 3210, ya cambiaría de chip. Pero miren, un ejemplo, eso es lo que por lo menos de pronto yo les decía ahorita de más que todo adaptarnos a la parte de siempre escuchar el mercado. ¿En qué sentido? Miren, nosotros por lo menos acá estaríamos observando esa estructura alcista que a su vez está muy lateralizado. Hay en ocasiones, y obviamente de pronto el verlo de esta manera va a influir en nuestras decisiones. Miren, hay en ocasiones que me dicen, Chris, yo lo observo alcista,
Pero ¿y si el mercado quiebra la estructura? Entonces, miren, si nosotros de pronto obviamente vamos con ese chip, es muy posible que, claro, eso influya en nuestra toma de decisiones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tender a tener esa incertidumbre de, no está alcista y va a cambiar a bajista, o viceversa, está bajista y va a cambiar a alcista, no. Debemos entender que van a haber en ocasiones que el mercado va a romper la estructura y vamos a tocar stop loss. Es completamente normal y ustedes lo ven conmigo en vivo que tocamos TPs, que tocamos stop loss. Normal, ¿cierto? Pero obviamente lo que ya entra en esa parte, o sea, aquí estamos observando la parte de la probabilidad en base a la dirección del mercado, pero entra la otra parte y es donde yo voy a ejecutar y en base a qué. Y ya verle la probabilidad a esa ejecución de ese concepto, que es lo que también uno debe entrar ya a observar. Pero en base a la dirección netamente del mercado, por como está alcista, seguiría pensando que va a continuar a la alza y generando sus máximos históricos. Me dice, ¿cuál es seguro para tomar operación, bro? Ninguno, Fernando, siéndote sincero. Es una NZ de CAT, yo me hubiera ido desde el bajo más alto al alto más alto, al punto más alto y sería alcista. De que acá el mercado, Rodri, mira, acá, o sea, si tú logras observar, mira que acá el mercado generó un pequeño retroceso. Pero obviamente lo generó. ¿Por qué? Porque obviamente los impulsos vamos a tener descansos que hacen 2-3 velas y sigue su movimiento. 2-3 velas y sigue su movimiento. Es completamente normal. Pero miren que acá el mercado ya generó un buen conjunto de velas. Obviamente, si las contamos, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 10 velas en este movimiento. Que claro, es un retroceso corto, pero es un retroceso. Entonces, claro, al nosotros observar ese pequeño retroceso lo marcamos como el bajo más alto y el nuevo alto más alto, porque mira que después de este punto el mercado generó una vela, dos velas, tres velas y la cuarta regresó. Pero mira que ya tres velas fuera de la zona y ya obviamente ahí sí tenemos ese alto más alto y ya vemos el rompimiento bajo más bajo y ya vemos este rompimiento bajista y es donde obviamente cambiamos ese chip. Me dice... Chris, pero podría aprovechar para operar ese rango. Es que me parece desayuno criollos. No sé de pronto cuál será esa. O sea, de poderse aprovechar, sí. Es que va a depender netamente de tu operativa. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo las lateralizaciones no tiendo a operarlas. Porque son más lentas y obviamente porque se la pasan rebotando del soporte a la resistencia. Entonces, claro, se puede contar con la mala suerte que tú ejecutes en el soporte y le dé por salir de la consolidación o viceversa. Como también puedes contar con la suerte de que el mercado, vamos a suponerlo, voy a colocar acá un ejemplo gráfico. Que el mercado esté consolidado, ¿cierto? Y tú digas, yo voy a operar la consolidación. La consolidación básicamente es comprar en soporte, vender en resistencia. Básicamente, esa es la entrada de las consolidaciones, básicamente. Comprar en soporte, vender en resistencia. Esa es la entrada de la consolidación. Ahora, ¿cuál es el tema? Tú puedes ejecutar acá. Puedes contar con la mala suerte de que el mercado salga, o sea, que cuando tú ejecutes salga de la lateralización. Como también puede pasar que el mercado cuando tú ejecutes vaya otra vez a la resistencia. O sea, ambas cosas puede pasar. El tema que tú debes de estar observando es cuántas veces se repite, cuántas veces ganas, cuántas veces pierdes, cuál es tu riesgo-beneficio, cuántas operaciones ejecutas, cuál es la rentabilidad que obtienes y el win rate que vas a estar obteniendo, para ver si obviamente te conviene ejecutar en esa, o si esa ejecución tiene esa ventaja estadística en el largo plazo frente al mercado. O sea, de poderse se puede, pero más que todo, como digo, no es observarlo en ese corto plazo o ni siquiera saber los datos de esa ejecución, sino cuántas veces ganamos, cuántas veces perdemos, cuál es la rentabilidad, ¿cierto? Cuál es el win rate, ¿cierto? Que es cuántas veces ganamos. Entonces, más que todo lo que es observar, porque, o sea, tú puedes ejecutar día de hoy, te puede dar TP, pero si en el largo plazo eso te arroja pérdida, obviamente no te va a convenir ejecutar de esa manera. Y es lo que nosotros debemos, obviamente, siempre observar. Me dicen, Cris, ahí tengo la operación, ¿será que puedes ver? Mateo, ya la vi. O sea, sino que, ¿qué sucedió? Mira, ya vi cuál fue. O sea, hasta este punto, tú lo marcaste así. Acá. Mira. Tú lo marcaste así, hasta este punto. Acá. Así lo marcaste tú, ¿cierto? Así.
Pero el tema, Mateo, ahí en la operación del NZ de CAT es que mira que acá el mercado te generó un nuevo alto más alto. O sea, hasta este punto, como tú lo observaste acá, está excelente, así. Pero lo que pasa es que el mercado te generó este alto más alto. Entonces mira que tú no lo estás teniendo en cuenta ya directamente. Entonces claro, al tú no tenerlo en cuenta, es como si el mercado no hubiese hecho esto y obviamente, efectivamente el mercado lo hizo. Entonces como ya te generó un nuevo alto más alto, tú debes de buscar el inicio de ese impulso, porque acá finalizó. Y debes observar es el inicio de ese impulso, que es este retroceso que el mercado nos hizo. Bajo más alto y el alto más alto. Ahí. Me dicen, pero ahí no pasó las 3 velas. Sí, acá nos generó 3 velas exactamente y la cuarta regresó. Mira, si le haces un poco más de zoom, mira que nos generó una vela con cuerpo fuera de la zona, 2 velas con cuerpo fuera de la zona, 3 velas con cuerpo fuera de la zona y mira que fue la cuarta la que regresó. Pero ya nos había hecho 3. Acá nos generó estas 3, mira. Entonces, claro, al generarnos las 3 velas con cuerpo, se convierte ya en un rompimiento efectivo de nuestra estructura. Porque ya fue la cuarta que regresó. Por eso, obviamente, ya yo lo tomo en cuenta como el nuevo alto más alto. Acá. Yo lo tomo en cuenta como ese nuevo alto más alto, ya que el mercado nos generó todo ese rompimiento. Acá. Y esperaría que suba, que nos genere esa subida para que después caiga. Está bonita. Para mi Bitcoin puede volver a 85.500. ¿En qué precio está el Bitcoin? No lo vi. Ahorita lo analizamos, pero no lo vi. 80. Ah, pero es que ya está en 85. Pues prácticamente está ahí cerquita y va a generar rompimiento. Después de que generó el primer falso rompimiento, miren. Va a generar rompimiento por lo visto. Y gracias por la explicación, no es con muchísimo gusto. Chris, ¿cuál es el proveedor de gráficos más confiable ya que en algunos quebra la estructura en otro? Puede ser, no sé, o ANDA, FXM. O sea, es que depende, la verdad varía. Varía obviamente varios factores. Ahí, excelente, excelente, correcto. Entonces, miren, en la actualidad, como digo, pues para el activo que normalmente siempre operamos, el NZUSD o el USD Yen o los yenes, la verdad lo observo pues bastante tranquilo. Lo que es ya directamente lo que es por lo menos ya directamente el mercado. Día de mañana veremos cómo se estará comportando. Acá. El día de mañana veremos cómo se estará comportando ya directamente lo que es el mercado, que está teniendo muy bonita reacción. Eso es bastante chévere. Obviamente sabemos que lo más probable es que seguiremos teniendo volatilidad por cómo está pues el tema de Trump, que eso nos conviene. También, como yo siempre les digo, se genera de pronto mucho pánico por el tema de que los aranceles, pero al fin y al cabo para nosotros es muchísimo mejor porque hay mayor volatilidad. O sea, lo que va a pasar es que el mercado va a estar más rápido. Obviamente para nosotros como trader nos favorece. Ahora, si lo observamos también como inversiones en el largo plazo, es excelente también para nosotros. ¿Por qué? Porque los precios de las acciones caen. O sea, mejores precios para nosotros comprarlas más baratas todavía y que en el largo plazo sigan subiendo y eso nos va a favorecer a nosotros. Entonces no hay por qué asustarnos, sino ante todo ver la oportunidad que se nos está generando. Ese día así es lo que has de compartir. Me dicen, hola Mateo, ¿cómo va? Hola Cris, hola Pepe, porque a algunos les gusta operar más el oro, tiene movimientos más rápidos, mueve mayor cantidad de pips, es más volátil y en muchas ocasiones se asocia a que más pips, más dinero y no necesariamente es así. Porque yo siempre se los he comentado y siempre les pongo el mismo ejemplo, miren. Uno puede operar el oro a, 100 pips en el oro a 0.01 y 10 pips en el euro dólar a 0.10. En estos dos casos estamos ganando más $10. Tú te puedes ganar 100 pips en el oro a 0.01
y ganas $10. Y te puedes ganar 10 pips en el euro dólar, 0.10 y son $10. Pero obviamente, o sea, se ve más llamativo o de pronto mentalmente creo que puede ser más un gancho de decir, ah, no, es que son 100 pips. Pero si ustedes ven es lo mismo. Ya es cuestión de que se juegue con la parte del lotaje y los pips, que ahí es donde está nuestro riesgo. Me va a se formó, sí, correcto, se formó un imbalance. Cris, entonces Bitcoin ya está alcista, correcto. Ahí está quebrando la estructura. Me dicen, ¿cuánto tiempo ya tienes como trader rentable? Alan, 3 años y medio, gracias a Dios. Y en el mundo del trading llevo 6 años y medio. Cris, ¿en oro también aplica FIBO? ¿Cómo haces para calcular el precio máximo para TP? Álvaro, sí. Sí, en lo que es lo mismo, o sea, todos, absolutamente todos los activos operan de la misma manera, estructura FIBO, siempre, y funciona para todo. Por ejemplo, la estrategia que yo utilizo, algunos lo utilizan para índices, otros para criptos, otros para commodities como el oro o para el petróleo, y funciona la verdad bastante bien para todos los activos. Profe, ¿cómo poner el lotaje en el Bitcoin? Félix, escríbeme por el internet, yo te paso la calculadora para que lo tengas en cuenta para el Bitcoin. Aunque básicamente bueno, se puede hacer de manera manual, como para el ahorita también. Igual, como digo, cualquier duda o consulta que tengan al respecto, me pueden escribir por Telegram, me pueden escribir por Instagram, algunos también tienen mi WhatsApp, me pueden escribir por allí, que con el mayor de los gustos obviamente siempre voy a estar para ayudarles. Espero que les haya gustado la sesión del día de hoy. Obviamente les saquen el máximo provecho, como yo siempre les digo, aparte de lo que yo les diga, no solo se queden con eso, sino vayan a ponerlo en práctica y se van a dar cuenta que sí es así. Pero obviamente la idea es que ustedes lo corroboren por sus mismos resultados. Cris, hola Nancy, ¿cómo estás? Dicen, pero veo que en el FIBO le pones el 120, no, es el 130. Es este, es el 130. Que obviamente es más que todo por la estrategia que yo opero. Me dicen, gracias Cris, no es con muchísimo gusto. Sí. Hola Cris, ¿subirás la sesión de hoy a YouTube? No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿La subimos a YouTube? Ay, excelente. Entonces que sí, apenas termine de renderizarla, se la subo a YouTube y les doy el recordatorio ahí en el grupo de Telegram. Les mando a todos un fuerte abrazo desde la distancia, que todos tengamos una excelente semana operativa y como siempre les digo, aparte del profit que saquemos en la semana, siempre veamos el aprendizaje que podamos sacar. Que al fin y al cabo los profits van a haber semanas muy positivas, semanas en negativas, semanas regulares, pero al fin y al cabo el aprendizaje siempre nos va a volver mejores traders. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Chao, chao. Dicen, ¿puedo operar en vivo con usted? Claro que sí, Jorge, escríbeme por Instagram, te paso más información.